La congoja continua, ¿qué produce? Te va como desgastando, te va agotando las fuerzas vitales. Pero Dios desea que ponga a un lado el yugo de la servidumbre. Los invita a aceptar su yugo y dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nos invita a buscar primeramente el reino de Dios y justicia y nos promete que todo lo demás que ocupemos nos serán añadidos. La congoja es ciega y no puede discernir el futuro, pero Jesús ve el fin desde el principio. Y aquí viene algo muy interesante, dice, en toda dificultad que en la vida tengamos, Dios tiene un camino preparado para nuestro alivio. Nuestro Padre Celestial tiene para proveernos de lo que necesitamos 1000 maneras de las cuales no conocemos ninguna. Los que aceptan el principio de dar al servicio del Señor la honra en lugar supremo, verán desvanecerse las perplejidades y percibirán una clara senda delante de sus pies. ¿Y eso qué produce en nuestra mente? Ese concepto, ¿qué produce? Paz, tranquilidad. Porque se requiere gran sabiduría para curar las enfermedades físicas o mentales por medio de la mente. Pero muy pocas personas comprenden el poder que ejerce la mente sobre el cuerpo. Una gran cantidad de los problemas de salud que afligen a los humanos, ¿dónde se iniciaron? ¿Dónde originaron? ¿Dónde empezaron? En la mente. Y podrán ser curadas únicamente si restauro, ¿qué cosa? La salud de la mente. Entonces, cuando una persona está enferma de lo que sea, el síntoma que tenga o el signo que se ve es una manifestación de una alteración que inició ¿dónde? Entonces, cuando la mente sufre, cambia la química cerebral, cambia el impulso eléctrico y el cuerpo lo va a manifestar con síntomas o signos. Entonces diríamos que el cuerpo, tu cuerpo, nuestro cuerpo, es el vehículo donde se manifiestan o realizan todos los procesos y cambios que iniciaron ¿dónde? En la mente. O sea, en la mente inició el cambio y el cuerpo ¿qué hace? Lo manifiesta, ¿no es cierto? Lo presenta en diferentes patologías. Y muchas veces las personas, ¿no? Por no conflictuarse, por no discutir, por no aclarar, por no hablar, por no molestar, por lo que sea, si evitas el conflicto, si evitas hablar, para mantener la calma, la paz, en ese instante en tu cuerpo que va a iniciar una guerra, que eventualmente se manifestará con problemas, hipertensión, diabetes, artritis, o sea, cuando una persona no habla con palabras, el cuerpo habla con dolores. Porque muchas veces las personas, nosotros, ¿no es cierto?, tratamos de no expresar lo que sentimos porque dicen, no sé si se acuerdan en la mente, con llorar no resuelves nada, así que no sientas. Uno no puede confiar en nadie, así que no le cuentes. La ropa sucia se lava en casa. Cada uno se trague lo suyo, ¿verdad? Por eso no le digas a nadie. Entonces muchas veces nosotros cargamos por muchos años pensamientos, recuerdos, situaciones que la vamos como metiéndolo debajo de la alfombra, ¿no? Ahí va acumulándose. Y lo que a veces más afecta a los humanos, o sea, lo que más nos daña, son experiencias que tuvimos cuando éramos vulnerables al cuidado de los que nos rodeaban. Entonces, el trauma de la infancia ha sido históricamente y sistemáticamente negado, olvidado, ocultado, silenciado, normalizado, rechazado, excluido y criticado. ¿Y uno le echa qué? Tierra. Aquí no pasó nada. ¿Y luego qué? Negando, lo olvido. ¿Pero quién no lo olvida? ¿Quién no lo olvida? El cuerpo. Lo va que registrando constantemente. Todos, porque nadie vivió un hogar y una situación perfecta en la vida, porque eso no existe. Somos imperfectos. Entonces todos traemos en nuestra historia un dolor que está como amordazado, silenciado, una herida abierta, invisible, que le hemos ocultado por tantos años
por tantos años, en lo más, pero el lugar más recóndito del pasado nos está ¿qué? Gritando. Y nos grita con síntomas y ¿qué más? Y signos, o sea, con malestares. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que lo escuchemos. No busca destruirnos, sino que lo sintamos y lo desahoguemos, lo sequemos. Si le damos voz a ese dolor, digamos que salga a la luz mientras lo abrazamos, el dolor, entre más lo sacas, entre más lo hablas, entre más lo expresas, va bajando su intensidad. El dolor va a ir disminuyendo hasta debilitarse. Y una vez mudo, callado, solo se apaga. Y nos deja en paz, sanos y tranquilos. Por eso, entre tú más hablas algo que te duele, o si no puedes hablarlo con nadie, si lo escribes, entre más lo liberas, lo sacas, ¿te duele qué? Menos. Si lo compartes con alguien, ¿duele qué? Menos. Claro, no con alguien que sepa escuchar, ¿no es cierto? Un profesional en ese sentido, no con la comadre, ¿no? Ni el compadre, sino con personas que sepan dar una buena orientación. Dice Andrés Castuera, y es que cuando uno sacude el cajón de los recuerdos, son los recuerdos que ¿qué? Te sacuden a ti. Por ello, con toda sinceridad, sin el mejor tapujo y con la gracia de Dios, ¿qué hay que hacer? Enfréntate a ese terrible recuerdo escondido de la infancia, por muy profundos que sean los sentimientos que llevas dentro. Reconócelo tú mismo de modo bien claro y reconócelo ante otra persona. Algunos recuerdos no pueden ser resueltos nunca hasta que se confiesan a otro, dice la Biblia. Confesaos vuestras faltas unos a otros. Orad los unos por los otros para que te sanes, pues. Tienes que confesar, tienes que hablar, decir lo que te molestó, lo que te dolió. Algunas personas pierden la curación interior profunda porque carecen del valor de dejar participar a otra persona de lo que le ocurrió, o sea, y se lo están solo aguantando, y el cuerpo, ¿qué lo hace? ¿Qué hace el cuerpo? Miren, dice la Biblia en el Salmo 32, 3 y 4, dice, mientras me reprimí, mientras me callé, mientras me guardé mi dolor, mientras me quedé con lo que tenía acá, dice la Biblia, mis huesos, ¿qué le pasó a mis huesos? En los huesos se fabrican todas las células que combaten todas las enfermedades. En los huesos, en la médula ósea. Ahí se fabrican los eritrocitos, ahí se fabrican las plaquetas, ahí se fabrican mis leucocitos, los soldados que combaten todas las enfermedades. Entonces, cuando tú te callas, cuando tú reprimes un dolor, algo que no te gusta, cuando tú lo reprimes, dice la Biblia que los huesos se van ¿qué? Secando, gimiendo todo el día, porque de día y de noche se agravó de ti tu mano. Y mi verdor, ¿cómo se volvió? Me quedé como seco. Entonces, cuando una persona tiene algo en su mente que le perturba, que no le agrada, que no le gusta, que se siente incómodo, y tú decides reprimirlo, ponerlo en silencio, afecta en 3 niveles. 1, tu autoestima se va ¿a dónde? Al piso. Número 2, te enfermas de cualquier cosa. Y número 3, te pone ¿cómo? Triste. Cuando tú ves algo así, tú puedes decir, probablemente si tú investigas a esa persona, hay algo en su interior que le ha dolido, que le molesta y no puede ¿cómo? Sacarlo. Por eso Shakespeare dice, dad palabra al dolor. El dolor que no se habla, gime en el corazón hasta que te infartas, se rompe, se enferma. Por eso Dios diseñó las lágrimas, no solo para limpiar los ojos, sino las lágrimas que no se lloran, las lágrimas que no salen, las lágrimas que no se expresan, son como ríos invisibles que te llevan hacia la depresión, a la tristeza, porque no quieres, ¿qué cosa? Llorar. Por eso cuando tú ves una persona, ¿cuánta tristeza ves disimulada en esa mirada que aparentemente estoy como contento, alegre, pero es un disimulo de un dolor que tengo ¿dónde? En mi interior. Por ello, las lágrimas, ¿qué son? Las lágrimas
son la sangre de tu alma y se derraman para que tu alma no se desangre en el silencio. Para eso son las lágrimas. Las lágrimas es para que no te desangres por dentro, para que no te enfermes. Cuando tú te desahogas, liberas y lloras y sacas tu dolor, descansa tu alma, descansa tu cuerpo y descansa ¿qué? Tu mente. Hay una jovencita que escribe unos poemas. Ella estudió medicina, está ahorita haciendo su servicio social aquí en la Ciudad de México. Es de Guerrero. Y tiene varios poemas, y uno de ellos me gusta bastante, que se titula Llora como hombre. Desde dentro y que te queme. Llora lo que no dejaron llorar cuando eras niño, porque decían llorar es de débiles. Llora hasta que te canses y quedes dormido, hasta que sientas ese alivio reconfortante de no quedarte con nada adentro. Llora hasta que no te salgan lágrimas. Quítate de los hombros cargas que no son tuyas. Sufre tu corazón roto, o sea, llora como hombre. Saca lo que escondiste bajo la alfombra. Léelo hasta que llores. Llora como hombre, con el corazón fuerte golpeándote el pecho. No te incapacites emocionalmente. Quítate la fuerza ficticia de la mente donde te repiten que fuerte es el hombre que no llora. Llora. Límpiate el alma con las lágrimas. Lávate y véndate las heridas. No las traigas abiertas a decir, mire cuánto he sufrido, mire lo que me pasó, miren, o sea, cierra, no las traigas abiertas para decir que eres hombre de guerra. De valientes es quitarse la piel muerta y exprimir lo que ya no sirve. Llora porque eres fuerte, llora porque sientes, llora porque estás vivo, llora porque eres hombre. Pide ese abrazo, pide esa palabra, pide ese hombro. No está mal. No hay nada malo en llorar. No lo reprimas, no lo ocultes. Las niñas no lloran, los niños no lloran. ¿Lloran quiénes? Pues nosotros, los seres humanos. No es malo. Por eso Dios nos promete que en el dolor Él siempre será ¿qué? Con nosotros, nos acompaña. Dice en Isaías 57, pero Dios, el Señor, ¿qué es? Me ayuda. ¿Cuándo me ayuda? Cuando en la vida enfrentas situaciones donde la gente te fastidia, ¿no es cierto? Te molesta, te provoca, ¿no has visto eso? Te quiere, pues que te enojes, quiere que te pase algo. Pero dice la Biblia, pero el Señor en esos momentos donde alguien te maltrata, te dice cosas feas, no te entiende o X elemento, dice, Dios se me ayuda porque ante esas agresiones, ¿qué dice? No sentía los insultos, no sentía los insultos. Por eso endurecí mi cara como piedra, sabiendo que Dios no me va a defraudar. O sea, Dios nos da la capacidad de enfrentar la vida y ante las agresiones externas, ante las malas palabras o actitudes o conductas de las personas, dice, Dios me va a ¿qué? Ayudar. Porque hay que ser conscientes, en la vida todos enfrentamos, ¿qué cosa? Abusos, todos, desde el que es niño hasta el grande. O sea, mucha gente abusa de la ignorancia de otras personas, abusa, ¿no? De la ignorancia, de la necesidad de alguien, ¿no? Abusan. Entonces, pero Dios nos da la capacidad para doblarnos sin rompernos. Cuando un boxeador tira un golpe al otro boxeador, ¿qué hace el otro? ¿Hace así o hace así? ¿Hace así para que le duela más? ¿Qué hace? Se dobla, ¿no? O sea, se dobla, pero ¿qué? No se rompe. Eso se llama resiliencia. El Señor Dios entonces no me va a defraudar. Por eso el verdadero trauma de las personas no es el abuso que tuvo. Es la desconexión que tiene consigo mismo, porque cuando alguien tiene un trauma, un abuso, una situación, ¿dónde se queda? ¿Dónde se queda? En el pasado. ¿Y no disfruta qué cosa?
el presente no lo tiene, no lo disfruta porque está enganchado ¿dónde? Se desconecta de su presente porque está ¿dónde? En su pasado. Y sufre como cuando sufrió cuando era niño, más que le digo, ¿sabes qué? Ya tienes 30 años, ahora te puedes defender. Cuando no tenías 3 años no podías. A la vez que se trata de una buena noticia, porque si el verdadero trauma fuese lo que pasó años atrás, eso ya no puede cambiar. Pero ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo te relacionas contigo mismo? Eso sí se puede, ¿qué? Cambiar. Te dijeron que eras tonto, que dijeron que eras mal, te dijeron, o sea, eso era en el pasado. Mucha gente que se da ¿dónde se queda? Soy tonto, no puedo hacer nada, todo me sale mal. O sea, me quedo ¿dónde? En el pasado y me desconecto del presente. O sea, por eso tú puedes cambiar el concepto de ti mismo. ¿Cuándo? Así mismo, ¿no? Por ello, cuando alguien tiene recuerdos negativos, cosas que le han pasado, cosas que no ha querido superar o podido superar, y cuando alguien empieza a recordar lo que me hicieron, ¿no es cierto? Me hicieron, ¿qué más? Me maltrataron, ¿qué más? Me abandonaron, ¿qué más? Me humillaron, ¿qué más? O sea, y se queda en el pasado, dice en Proverbios 18:19, que el hermano que queda ofendido porque me insultaron, me maltrataron, me engañaron, dice, es más difícil de ganar que una ciudad fortificada. Y las contiendas son como cerrojos de una fortaleza. O sea, te quedas amarrado, te quedas atrapado. Dice en Hechos 8:23, porque en hiel de amargura, o sea, la amargura, el recuerdo de eso que me hicieron, en hiel de amargura y en prisión de maldad, estás encarcelado en tu amargura, te encarcela, te limita, te quedas amarrado. Por eso hay 3 preguntas que uno debe de hacerse. ¿A quién castigas con no perdonar? ¿Quién sufre más? Pues yo. ¿Cuánto tiempo quieres que el ofensor te siga fastidiando, aunque eso ya pasó hace mucho tiempo? ¿O estás dispuesto a convertirte en víctima o en ser un vencedor? Yo hace muchos años vi una señora con cáncer terminal, tenía como 90 y algo de años, estuvo casada casi 77 años, su esposo ya había muerto hace unos 5 años, se casó 17 años, y la llegué a ver, ¿verdad? Y le pregunté, oiga señora, en la noche, cuando no puede dormir, ¿no hay un recuerdo que le llega a la mente y le perturba y le molesta algo que tenga ahí en su cabeza? Y me dice ella, tenía como un poco más de 90 años, 92 por ahí tenía. Se casó ¿de cuántos años? 17 años. Y me dice ella, yo me acuerdo, recién casada, o sea, hace un montón de años, viajando en el tren porque era del sur de México, a mí me tocó viajar en tren. Y en esos viajes largos en tren, iba yo recostada sobre el hombro de mi esposo, recién casada. Mi esposo me dijo, muévete que mi brazo se me durmió. Nunca se me ha olvidado, nunca se me ha olvidado. Y ahí lo tengo, el recuerdo, más de casi 80 años, el recuerdo. No se me ha olvidado que me dijo, ¿se me durmió qué? Nunca más me recosté en el hombro de mi esposo. O sea, ahí tiene el recuerdo, o sea, de casi 80 años. O sea, el recuerdo. Como una señora viajaba de la frontera a ver a mi hija casada a Monterrey. Y en el trayecto de la carretera se accidentaron. Y la mujer se impresionó tanto con el accidente que perdió la mente, una psicosis. El psiquiatra la internó en un centro psiquiátrico que hay en El Camelo, aquí en Monterrey. Y ahí estuvo mucho tiempo internada. Cuando la señora ya se fue recuperando y ya se fue estabilizando, entrar a la realidad. Pasó con su hija unos días, su hija a casa de Monterrey para recuperarse. Y cuando supuestamente ya estaba bien la señora, vino el esposo a recogerla. Y cuando ella vio al marido, le dio otra crisis nerviosa a la señora, al ver al marido. Y en esa nueva crisis nerviosa, la señora le empezó a reclamar al marido lo que él le había hecho a ella hace 10, 20, 40 años. Cosa que él dijo, ya ni me acuerdo. Dice el Señor, el accidente trajo una mujer que era muy cariñosa, muy amable, una mujer que me está reclame y reclame y reclame.
Digo, yo no creo que fue el accidente. El accidente era un tirón, algo que ella fue guardando y aquí no pasa nada. Y lo voy guardando y aquí no pasa nada. Y voy guardando hasta que el morral, ¿qué le pasó al morral? Pues le tronó con locura. Otro le trona con cáncer, una diabetes, una artritis, un infarto. Pero el que truena, truena. Por eso la herida que queda abierta, ¿cómo se llama? Rencor. La herida que ya está cerrando y la abres otra vez, resentimiento. Y la herida que nunca cerró, la amargura. Ya se gangrenó. La amargura, porque nunca cerró. Y la amargura, dice en Hebreos 12:15, mirad bien, pues, que nadie deje alcanzar la salud, la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando en tu corazón cause problemas en tu vida y contamines a quienes, a todo el mundo. La amargura, ciego de ira, te pone ciego. La amargura te separa de quién, de Dios. La amargura limita tu desarrollo como persona, te quedas en etapa infantil, funcionando solo con las puras emociones, te haces más instintivo, más reactivo, te intoxica. Y entre más la cultivas, va ¿qué? Creciendo hasta que te ahoga. Por eso en la Biblia hay una historia de una mujer que al no poder tener hijos, su esposo buscó a otra mujer que sí le dio hijos. Y dice la Biblia que la otra mujer se ponía celosa porque el marido le daba una atención mejor a ella, ¿no? Y dice la Biblia que la maltrataba, y esta mujer cuando ella te está maltratando, torturando, dice la Biblia, la atormentaba, ¿no? ¿Qué es atormentar a alguien? Y pórtate bien, y ponte a dieta, haz ejercicio, ¿qué más? Y ve acá, ¿no? Lo estoy atormentando, atormentando y atormentando y atormentando y atormentando. Dice la Biblia que esta mujer cuando fue al templo, ¿verdad?, a desahogarse, dice en 1 de Samuel 1:10, ella con ¿qué cosa? ¿Cómo estaba? Amargada. La amargura estaba, aunque era una mujer cristiana, aunque leía su Biblia, aunque cree en Dios, estaba ¿cómo? Amargada por el maltrato de la rival del marido, dice, con amargura de alma. Aunque era una mujer, dice la Biblia, que era afable, porque su nombre significa afable, amable, una muy buena mujer, era seria, era una fe muy grande, modesta, amable, era una buena mujer, pero vivía ¿cómo vivía? ¿Cómo vivía? Amargada. Y en la amargura que vivía, ¿podía ella, Dios bendecirla con el embarazo? Cuando tú estás amargado, cuando tú estás enojado, aunque tú eres a Dios, cúrame, sáname, dame mi recuperación, ¿te va a escuchar Dios si estás amargado? Pues no. Cuando uno está amargado, uno se separa ¿de quién? De Dios. Porque su rival, llamada Penina, la fértil, la de pelo abundante, era una mujer que era celosa, intolerante, orgullosa e insolente. O sea, y esa mujer insolente y orgullosa, al ver que el marido le daba lo mejor a Ana porque la amaba, a mí no me ama, a mí me usa, como fábrica dijo, o sea, que ella la ama y se ponía como agua para chocolate. Y en ese estado dice Penina, ¿cómo mato a Ana de un coraje? Y desarrolló lo que yo llamo el crimen perfecto. ¿Cómo matar a alguien sin que eche la culpa? Dice la Biblia que Penina, ¿qué hacía? La atormentaba para que Ana se enojara y se le subiera la presión, el azúcar, colesterol, y se infartara y quedara como la principal. Era el plan de Penina, el crimen perfecto. Cómo maltrata a una persona, le fastidio la vida para que se amargue la vida y se muera. Dice el versículo 7, la irritaba porque Ana, aunque era una buena mujer, tenía un defecto de carácter. El defecto de carácter, ella decía, me hacen enojar. ¿Han escuchado eso? Me hicieron enojar. ¿Han escuchado? Me hicieron sentir mal. ¿Han escuchado eso?
Me hicieron enojar. Me hicieron, y me hicieron, y me hicieron, y me hicieron. ¿Es lo que pensaba quién? Ana. Por eso aquella, como sabía que tenía ese problema, pues de ahí se agarraba y la fastidiaba y se enojaba, entró en un estado depresivo y hasta el hambre, para que se muera. Y para acabarla de amolar, el marido le decía, mujer, no aguantas nada. ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? Mi madre tuvo 10 hijos y tú con uno ya estás sufriendo. O sea, mujer. ¿Sabía por qué lloraba o no? Pues claro que sabía, más que le tenía miedo a aquella que era, pues era bien brava. O sea, y entonces, como era bien brava, le tenía miedo a Penina y el marido cobarde, ¿no? Si le reclamo a Penina, capaz que me deja aquí y se va con mis hijos y me deja aquí con la estéril. Así que no le ponía en su lugar a Penina. Mujer, mira, mejor, mira, yo soy mejor que 10 hijos. Mira, estar con una persona que no te entiende, no te comprende, no te hace caso. ¿Y tú cómo te pones? Pues me amargo, no me quiere, no me hace caso, no me lleva a pasear, no me saca a comprar y solo está trabaje y trabaje y trabaje y trabaje y ni me dice que me quiere. ¿Vea? O sea, y me pongo ¿cómo? ¿Me voy qué? Amargando, 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 amargando hasta que llegue la enfermedad a manifestarse en formas ¿qué? Visibles. Por eso observa a esa ave dejar la jaula, abrazar la libertad con sus alas. Eso es perdonar a otro. Dice el sabio, solo que el ave, ¿quién eres? Eres tú. Sentí mis alas heridas agitarse y pedí la hora de mi libertad. Un médico suizo, Paul Tournier, cuenta que tenía una paciente con una anemia, un cuadro de anemia grave. Que lo sometieron a varios tratamientos, ninguno de ellos dio resultado. Tournier decidió entonces internar en un centro hospitalario para favorecer su recuperación. La sorpresa que se llevó fue cuando el médico del centro le llamó y le dijo, hemos hecho análisis de su paciente y no son ni parecidos a lo que usted nos mostró. No vemos ningún caso, ningún problema de hierro o hemoglobina, ninguna anomalía en la sangre. Tournier comprobó en análisis previos, todo estaba correcto. No se había cometido ningún error. Intrigado por causa tan veloz recuperación, decidió hablar con la paciente. ¿Ha pasado en su vida algo fuera de lo normal desde la última vez que me visitó? Le preguntó. Sí, afirmó rotundamente. He perdonado a alguien a quien le guardaba rencor y al instante sentí que voy a decir sí a la vida. Pues sí. El rencor, el resentimiento, la amargura te tiene en un ambiente ácido, te oxidas, te envejeces, mueres prematuramente. Mira, un médico y su esposa americanos escribieron ese libro. La ira, el enojo, ¿qué hace? ¿Qué hace? Te mueres. Hicieron un estudio en 118 estudiantes de la Universidad de Carolina del Norte que estudiaran Derecho y observaron el efecto a largo plazo de sentimientos hostiles en la longevidad. Cada uno le dieron una prueba de hostilidad, una prueba que elegiría una respuesta ante una situación molesta. Por ejemplo, el estudiante se le presentaba la siguiente situación. Estás esperando tu turno en la fila rápida del supermercado. Un día en que tienes una prueba importante dentro de una hora. Heródoto dice que no puedes tener más de 10 artículos en tu canasta. ¿Te das cuenta? Porque los contaste que el que está enfrente tuyo lleva 20 artículos. ¿Cómo reaccionarías? 1. Saco mi libro de biología y me pongo a estudiar. 2. Me quedo con este hijo de tal por cual, ¿verdad? O me quedo con el cajero. Eran las 3 opciones. 25 años después se compilaron registros de estos 108 estudiantes. Todos se habían convertido en abogados. Se encontró que entre los que en dicha prueba habían estado más alto en escala de hostilidad, hijo de tal por cual, ¿verdad? O sea, o me quejo con el manager. Cerca de 10% habían muerto antes de los 50 años.
En contraste con solo el 4% de los que dijeron, me pongo a estudiar mejor en vez de estar echando maldiciones. O sea, por eso este médico demostró que la hostilidad y la amargura aumenta el riesgo de darte un infarto al miocardio. Te inflaman, te suben la presión arterial, te dan la obesidad central, esa es la de manzana aquí la central. Eleva el colesterol más que comer grasa y te mueres prematuramente. ¿Qué? La amargura, la hostilidad, te infartas antes de tiempo. Se llama síndrome metabólico. Te inflamas más que comer azúcar, te engordas la cintura. Ni la enfermedad mental, ni la muerte borra la ofensa grave a menos que la víctima decida perdonar. Por eso esta mujer, Ana, ¿verdad?, ante esa situación tan complicada que vivía, dice la Biblia que ¿a dónde se fue Ana? ¿A dónde se fue? ¿A dónde fue Ana? Fue a un lugar esos tiempos eran las clínicas, sanatorios de esos tiempos, los templos. ¿Y qué fue a hacer ese lugar? Dice la Biblia que cuando fue ahí empezó ¿qué? A desahogarse. Como hacen los que van a la cantina, ¿a qué? A desahogarse. Por el sacerdote al verla así dijo, mujer, digiere tu vino. Porque este hombre tenía 2 hijos borrachos y pensó, esto está como mis hijos, porque cuando alguien toma, ¿qué habla? Todo lo que sobrio no se atreve ¿qué? A hablar. Yo tenía un paciente que era alcohólico. Me dice, ya no tomo alcohol, pero sigo yendo a la cantina. ¿Y qué va a hacer a la cantina? Voy a la cantina, me tomo un agua mineral y le digo a mi cantinero mis problemas que tengo. Si le cuento a mi mujer, me regaña. Y el psicólogo me cobra 500 pesos la hora. Pues vaya a la cantina, 15 pesos y desahógese. Saque su dolor. O sea, sácalo. Y es lo que esta mujer dice, no estoy ebria, sino ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? He derramado mi alma ante Jehová. O sea, me desahogué, saqué mi dolor. Dice en el versículo 16, porque por la magnitud de mi dolor, mi sufrimiento, mi cosa, de mi aflicción, hasta ahora he hablado. ¿Hasta ahora qué? Hablé, me desahogué, saqué mi dolor y descansé, porque ya lo que, ya lo saqué. Eso se llama, cuando tú no haces eso, se le llama, yo le digo, el empacho de la mente. Cuando alguien come algo y se le atora acá, se empacha, ¿no? Está empachado, ¿no? Y no puede ¿qué? Bueno, cuando tú tienes un dolor, una cosa en tu cabeza que no lo puedes hablar, pues tu mente, ¿qué pasa? Se cierra y no puedes procesar más información. Por eso es tan importante el desahogo, el que saques tu dolor. Yo hace muchos años, nosotros pues aquí crecimos, ¿no? La casa de mi padre está aquí atrás. Y convivíamos con los pacientes. Y ese año, todavía estaba yo en la preparatoria, vi una señora de Puerto Rico a internarse, una señora con cáncer terminal. Casi muere en el aeropuerto de Monterrey. Estaba toda hinchada, toda inflamada, venía con tanque de oxígeno, ya no comía. Y a mí me impresionó porque esta señora, al mes y medio que se fue de la clínica, salió en remisión total, o sea, completa. Y a mí me impresionó, ¿verdad? Porque una cosa es que te cuento, otra cosa es que tú ¿qué? Lo veas, ¿no? Como bien tú hinchada, casi muriéndose y luego sale como si nada, pues a mí me impactó. Al paso de los años, le pregunté a mi padre, ¿no? Salió a recibir ese caso, pues qué hierba le dio, pues qué le hizo, ¿verdad? Porque pues fue algo muy espectacular, ¿verdad? Mi padre me cuenta que estaba consultando a la señora con su esposo. Una silla de ruedas, estaba ya muy grave. Y de pronto la señora empezó a llorar y decir, no aguanto más, no aguanto más. Mi padre dice que pensó que era por el miedo a la muerte, ¿no? Porque estaba ya grave, ¿no? Y la señora dijo, quiero confesar algo. El compadre, el que nos llevó al aeropuerto y ir a México, el amigo de la familia es mi amante. ¿Te imaginas? El amigo de la familia es mi amante.
Mi padre dice que se quedó, pues, imagínate, pues no esperaba que dijera eso. Y el marido, pues peor, o sea, el amigo, o sea, mi amante. Y un tiempo así se quedó todo en silencio, ¿no? Porque estaba, pues sí. ¿Hasta ahora qué? He hablado. Y el hombre, después de un rato se paró y fue estaba la mujer, se acercó y dijo, quiero que me perdones. Él le dijo a ella, quiero que me perdones. Porque en el afán del trabajo y progresar, ¿verdad? Porque uno cuando va a la tierra prometida no quiere pues salir, ¿verdad? Progresar, ¿verdad? Se clavó tanto en el trabajo que la mujer lo tenía como. Entonces la mujer, al vivir sola, aunque estaba casada, como viuda, porque el hombre estaba casado con su trabajo, ya estaba día y noche, pues la mujer empezó a contarle a ese compadre los problemas que tenía con sus hijos y que se sentía mal, y él empezó como a escucharla, ponerle atención, y él empezó a contar también problemas que tenía con su mujer, y empezaron a contarse sus problemas, y luego ¿qué pasó? Pues siento que lo quiero, ¿no? Porque este sí me hace caso, me pone atención, y este me hace caso, y se empezaron a contar, y luego, pues sí. Entonces él le pidió perdón porque yo sin querer, fíjate, ven, dice mi papá, te orillé a buscar consuelo en otra persona. Yo te orillé por mi forma de, o sea, como decir, yo soy el responsable de haberte puesto en esa condición. Se requiere mucho valor, ¿no? Reconocer sus errores de uno, ¿verdad? Y entonces, la mujer, pues lloró y le pidió perdón y se abrazaron. Bueno, decidieron vivir una vida diferente, ¿verdad? A los 2 días, dice mi padre, que le volvió el apetito y empezó a comer. Se fue desinflamando y dejó el tanque de oxígeno que traía cargado un chiquito así y empezó a venir a las terapias y empezó a recuperarse, hasta que al mes y medio, al tomarle un estudio, una revisión ¿qué? Completa. Así fue algo así dramático. Porque ahora sé que, ¿hasta ahora qué? He hablado. A los 5 años, estando él en una reunión religiosa, dando una presentación, y estaba su esposa sentada con su madre y el amigo, el compadre por allá, dice él, hace años mi esposa fue amante de aquel, pero yo la perdoné. Así en público. Fue el amante de aquel, pero yo la perdoné. Así. La mujer, pues entró en un estado como depresivo, porque la exhibió en público. Dejó de comer y al año se murió. O sea, la mató. O sea, cuando tú en tu mente tienes un pensamiento X elemento y tú no lo desahogas, tu cuerpo por dentro se va a ¿qué? Muriendo. Cuando tú te desahogas, dice Ana, hasta ahora hablé. Nunca había ¿qué? Hablado, nunca había ¿qué? Desahogado. Hasta ahora lo saqué. Es cuando esta mujer pudo sanar y cambiar su actitud hacia el marido que tenía y la rival con la que vivía. Por eso hay que ser conscientes, todos nosotros, mientras estamos en este mundo, vamos a hacerle frente a qué tipo de influencias adversas. Habrá gente que te va a provocar, ¿sabes? Te va a fastidiar, te va a molestar. Probar de qué material estás hecho. Y si las enfrentas como en espíritu, ¿qué vas a desarrollar? Virtudes cristianas. Si Cristo vive en tu corazón, ante esas agresiones, ¿cómo serás? Sufridos, bondadosos, prudentes, o sea, ponte a pensar, no te pongas en riesgo. Y alegres en medio de gente que, ¿cómo está? Pues está enojada, irritada, molesta con la vida. Día tras día, año, irás venciendo a ti mismo hasta llegar al nombre del heroísmo. En esta tarea que Dios nos señaló, no se puede llevar a cabo sin la ayuda de Jesucristo. Sin ánimo, resuelto. Propósito, firme. Continua vigilancia y oración. Esto es de estarle haciéndolo todos los días, orando. Dios, ayúdame, dame sabiduría para saber cómo reaccionar ante las provocaciones. Cada quien en su vida privada tenemos nuestro propio campo
de batalla. Ni siquiera Dios puede ennoblecer nuestro carácter ni hacer útil mi vida, a menos que llegue a ser su colaborador. Los que huyen del combate, ya me voy, no te quiero, o sea, pierden la fuerza y el gozo de la victoria. Porque dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo, que me da la fuerza para sobrellevar con paciencia temporalmente esta situación que estoy viviendo, porque es temporal. Por ello nuestra vida, ¿verdad?, debe estar oculta en Cristo, en Dios, que cuando hagamos frente a esos amargos discursos, palabras burlonas, miradas perversas de la gente que nos rodea, no permitiré que mis emociones, mis sentimientos se agiten contra mi adversario, sino que sentiré profunda simpatía porque no saben nada del precio del valor a quien pretenden. Se dicen cristianos, pero viven una vida que están como, ¿cómo están? Muele y muele y muele. Debemos recordar que esas personas están al servicio del diablo, el enemigo de Jesucristo, y al paso que mi vida, está el cielo abierto a mi vida, ellos no tienen ese privilegio de sentirnos como el pueblo más feliz que muere. ¿Dónde? Aquí en la tierra tenemos que aprender a ser ¿qué? Felices. Sin embargo, hay que ser consciente que como remanente de Cristo, somos como corderos en medio de lobos. Pero tenemos a alguien que puede ayudarnos en cualquier circunstancia. En cualquier situación Dios te va a ayudar. Y no serás devorado de esos lobos si te mantienes cerca de Jesucristo. La grandeza y nobleza del hombre se miden no por el poder, se miden por el poder subyugar sus sentimientos, no que lo dominen a mí. El hombre fuerte es aquel que, aunque sensible al maltrato, ¿qué hace? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdona a sus enemigos. Y miren, yo por eso personalmente, cuando he pasado por cosas muy complicadas, muy difíciles, yo he aprendido a no preguntarme por qué. Porque el por qué nunca he podido encontrar ¿qué? Una respuesta. En la vida hay cosas que te pasan que por más que le busques lado, no tienen lado. ¿No tiene qué? Explicación. No hay forma de explicarlo. No hay forma. Claro, yo ahora entiendo muchas cosas al paso de los años, ¿no? Pero hay cosas que tú por más que le busques cuadradura, no tiene forma la cosa. Entonces yo he aprendido algo. Que hace tiempo lo escribió una señora en el año 1903, que dice así: cuando yo esté en el cielo, serán aclaradas todo lo que aquí en la vida me dejó como perplejo en el cielo. Donde me pareció ver solo confusión y chasco, propósitos quebrantados y planes desbaratados, se verá un propósito como grande, dominante, victorioso y de una armonía ¿qué? Divina. O sea, yo sé que en el cielo Dios me aclara lo que aquí no logro ¿qué? Entender. Por eso no me quiero en la cabeza tratando de encontrar respuestas a cosas que no tienen respuesta. Cuando esté en el cielo, Dios me va a llevar a un lugar donde de un lugar así muy bonito sale un río. Y me va a sentar al lado del río y me va a explicar las oscuras providencias a través de las cuales Dios que me condujo cuando estaba en esa tierra, a fin de perfeccionar ¿qué cosa? Mi carácter. Porque los problemas sacan el cobre que uno tiene, te purifican, como el crisol, ¿no? Que purifica, saque la escoria. Entonces Dios me va a explicar lo que ahorita no. Por eso ahorita no pierdo el tiempo ni la energía tratando de encontrar respuestas a preguntas que no tienen respuestas. Todo lo que en la vida aquí me dejó perplejo, en las presencias divinas quedará aclarado en el mundo venidero. Las cosas que ahorita son difíciles de entender hallarán entonces su explicación. Los misterios de la gracia me serán revelados. Donde mi mente finita solo veía confusión, promesas quebrantadas, veremos la más perfecta y hermosa ¿qué? Armonía. Sabremos, fíjate bien, y esto es lo interesante.
Hace tiempo que le explicaba a mi esposa, es difícil entender eso, pero dice, sabremos, fíjate bien, que el amor infinito ordenó los incidentes que te parecían más penosos. ¿Qué te parece? ¿Por qué Dios lo ordenó? Porque Dios tiene un plan mucho mayor que esta vida terrenal, la vida eterna, la vida sin fin. Es un crisol que estamos pasando, que a veces no entendemos por qué me pasa lo que me pasa. Pero yo sé que aunque era penoso, Dios lo ordenó para purificar mi carácter. A medida que vaya comprendiendo el tierno cuidado de Dios tiene hacia mí, que hace que las obras obren conjuntamente para mi bien. Al entender eso, comprender eso, dice esta cita, nos regocijaremos con gozo inefable y rebosante de gloria. Digo, aunque sufrí, aunque batallé, aunque me dolió, aunque yo lo comprendí, valió la pena pasar, ¿por qué? Por todo eso. Porque mira, aquí estoy. O sea, algo que no puedes tú entender. Por eso, el quebrarse la cabeza, el estar dándole vueltas y vueltas, y por qué, y por qué, y por qué, y por qué, solo te vas a deprimir porque nunca encontrarás respuesta a esas preguntas. Pero en el cielo van a ser ¿qué? Aclaradas. Y vas a entender que fue para nuestro bien. Entonces, cuando tú entiendes eso, pues vives con una tranquilidad que aunque sufres, siempre alguien está ¿qué? Contigo. Y en ese estado, cuando tú aprendes a desahogarte, a sacar tu dolor con Dios y con un especialista donde te desahogas, si estás casado, pues con tu marido, con tu mujer. Yo le digo a mi esposa del matrimonio, lo más bonito del matrimonio es tener con quién desahogarse, abrirse, vaciar el alma. O sea, eso es lo más bonito del matrimonio porque puedes sacar todo sin el miedo que se vaya a infartar o morir o subir la presión. O sea, te desahoga. Eso es el mejor somnífero, tranquilizante, relajante que puedes tú encontrar. Y en ese proceso de compartir nuestros sufrimientos y nuestras alegrías, nos fortalece para vivir una vida como tranquila, serena, sabiendo que todo lo que ahorita no entiendo será finalmente ¿qué? Aclarado.